Hola, soy José Agustín Parada Peralta y en esta ocasión vamos a llevar a cabo un análisis de malla sobre este circuito compuesto por 5 resistencias de diferentes valores y una fuente de corriente de 1 miliampere. Entonces vamos a empezar por denotar cuáles van a ser las corrientes de lazo que vamos a estar utilizando. Una de ellas va a ser esta, que vamos a llamar I1. Por acá viene otra que va a ser I2 y por aquí la tercera que va a ser I3. Primero que nada es evidente que pues hay una corriente hay una fuente de corriente entre los lazos 2 y 3, con lo cual pues vamos a tener que juntar estos dos lazos para hacer un superlazo, de forma que entonces esto se va a ver de la siguiente manera. Tenemos esta resistencia de 125 ohms, luego la de 250 ohms, de esta forma. Pues el método de análisis de mallas nos dice que cuando hay una fuente de corriente que está compartida entre dos o más fuentes, o entre dos o más lazos, tenemos que hacer un superlazo ignorando dicha fuente pues de corriente. Entonces pues en este caso pues no la dibujamos, se ignora y pues el superlazo va a ser el siguiente. Aquí vamos a marcar este, que es la supermalla, el superlazo. Y los lazos que vamos a aplicar, las trayectorias van a ser estas. Esta es I2 y esta es I3. Entonces, vamos a nombrar las resistencias, las corrientes, los elementos del circuito: R1, R2, R3, R4 y R5. Que pues de igual forma, pues acá también, ¿no? Este es I1, este es R1, R2, R3, R4, R5, y eso se llama la corriente I mayúscula. Bueno, entonces vamos a empezar por aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sobre este primer lazo. Lo vamos a hacer por acá arriba, de forma que entonces vamos a empezar por esta resistencia R1. Entonces vamos a tener R1 por I1 más, vamos a venir de este lado, así, vamos a pasar por R3 por I1, pero por aquí va a pasar I3 en sentido contrario, con lo cual se tiene que restar. Luego vamos a seguir por aquí, vamos a pasar por acá por R2, va a pasar I1, y de igual forma en sentido contrario va a venir esta otra corriente I2, entonces se resta y pues ya volvemos a donde iniciamos. Por lo tanto, pues esta es la simple ley de Kirchhoff de voltaje, con lo cual eso es igual a 0. Vamos a reorganizar esta ecuación y vamos a vamos a reacomodar, ¿no? Propiamente dicho, esa es igual entonces a, tenemos un término con I1, dos términos con I1, tres términos con I1. Entonces vamos a tener R1 más R2 más R3 por I1. Luego tenemos un término con I2 y uno con I3. Entonces menos R2 I2 y menos R3 I3 igual a 0. Esta es nuestra primera ecuación del sistema de ecuaciones lineales que es el objetivo que formemos mediante este método de análisis. Entonces la segunda ecuación va a venir de aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sobre este superlazo, de forma que entonces vamos a empezar por esta resistencia R2, va a venir esta corriente I2, entonces vamos a tener R2 por I2, pero como antes habíamos dicho, viene I1 por aquí en sentido contrario, con lo cual menos I1. Luego por acá le corresponde a la corriente I3, ya que pues aquí están separadas, entonces le corresponde a la corriente I3 ir de este lado, entonces más R3 por I3, y viene I1 en sentido contrario por acá, entonces se resta,
Luego, por acá vamos a tener a la corriente I3 en R5. Y por aquí, por último, va a venir I2 por R4. Vamos a reacomodar los términos. Entonces vamos a tener aquí, pues vemos que tenemos varios de I1. Entonces vamos a sumar R2 más R3 por I1. Luego tenemos para I2 tenemos dos resistencias que están multiplicando a I2. Entonces más R2 más R4 I2. Y por último, para I3 tenemos R5 y R3 por I3 igual a 0. Esta es entonces la segunda ecuación. Esta es la segunda ecuación del sistema de ecuaciones lineales que vamos a formar para resolver para estas corrientes I1, I2 e I3. Por último, la última ecuación, porque tienen que haber tres, puesto que son tres variables, va a venir de aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre este nodo, vamos a llamarlo A. Entonces, la ley de Kirchhoff de corriente sobre el nodo A nos dice que la suma de las corrientes ahí debe ser igual a 0. Que pues bueno, aquí va a entrar a este nodo I3, luego va a salir I2 y va a salir I. Entonces I3 menos I2 menos I igual a 0. Entonces simplemente sumamos a ambos lados esta I mayúscula, de forma que vamos a tener esta ecuación. Vamos a escribirlo de esta forma: 0 por I1 menos I2 más I3 igual a I. Esa es la tercera ecuación entonces de nuestro sistema de ecuaciones lineales. Entonces vamos a plantearlo en forma matricial por aquí. Entonces pues para proceder a resolverlo, bueno, de la primera ecuación vamos a tener R1 más R2 más R3, lo cual son 250 ohms más 125 más 250, los cuales son pues 500 más 125, 625. Vamos a obviar las unidades pues con el objetivo de facilitar las operaciones y los cálculos que vamos a hacer posteriormente con el sistema de ecuaciones lineales. Luego vamos a tener el negativo de la resistencia R2, que viene siendo menos 125, que corresponde a la corriente I minúscula 2, y luego el negativo de la resistencia R3, que vienen siendo menos 250, pues por la corriente I3. Luego de la segunda ecuación tenemos el negativo de la suma entre R2 y R3, que son 125 más 250, que son 375 negativo, menos 375. Luego la suma entre R2 y R4, que vienen siendo R2 125 y R4 que son 500, de donde salen 625, y es la suma positiva. Y por último tenemos de esta ecuación R3 más R5, que vienen siendo 250 más 500, que son 750. Por último, de la última ecuación vamos a tener 0 menos 1 y 1. Esta es entonces la matriz de coeficientes de las variables que vamos a tener, que son I1, I2 e I3. Acá me quedé sin espacio, pero vamos a escribir pues el vector de resultados, que vienen siendo pues en este caso 0, 0 y EI. Entonces van a ser 0, 0 y EI es 1 miliampere. Vamos a ponerlo como 1, pero pues estas también deben estar en miliampere, ¿no? Estos coeficientes en realidad son adimensionales, pues, pero entonces vamos a tomar a esas corrientes, vamos a tomarlas como miliampere, con el objetivo pues de que cuadren las unidades. Bueno, entonces vamos a calcular vamos a resolver por regla de Cramer. Vamos a calcular el determinante de esta matriz principal, y luego pues vamos a sustituir cada una de estas columnas de esta matriz de coeficientes con este vector resultado, pues para obtener los determinantes pues de cada esta de las corrientes que vamos a tener, y con ello pues resolver, ¿no? para cada una de las corrientes que hemos planteado aquí, las corrientes de lazo I1, I2 e I3. Entonces
El determinante, pues delta, el determinante general, que viene siendo pues el determinante de toda esta matriz, tiene un valor de 718.750. Luego, pues el determinante I1, pues de la corriente esta I1, viene siendo sustituir este vector, esta columna por esta. Entonces viene siendo 0, 0, 1. Y luego pues las demás se quedan igual. Y esto da como resultado 62.500. Luego, pues este determinante delta 2 viene siendo exactamente el mismo procedimiento que este, solo que en vez de sustituir la primera columna, sustituimos la segunda, dejando la primera columna original intacta. Entonces, pues haciendo ese procedimiento, vamos a obtener que el determinante es igual a menos 375.000. Por último, análogamente, delta 3, que viene siendo pues el determinante de la matriz de coeficientes, sustituyendo la tercera columna por el vector de resultados, de forma que entonces ese determinante nos va a dar un valor de 343.750. Con estos valores entonces vamos a obtener pues las corrientes I1, I2 e I3 con la siguiente fórmula. I sub K va a ser igual a delta sub K sobre delta, para pues K igual a 1, 2 y 3, que vienen siendo pues para cada una de esas corrientes. Entonces, aplicando esta fórmula, vamos a tener que I1, que pues es básicamente la aplicación de la regla de Cramer, es igual a, vamos a tener entonces delta 1, que son 62.500, entre delta, que son 718.750, lo que da como resultado 2 sobre 23 miliamper. Luego, la corriente I2, aplicando nuevamente esta fórmula para K igual a 2, nos va a quedar menos 12 entre 23 miliamper. Luego, para I3, que viene siendo pues igual esto con K igual a 3 ahora, va a resultar 11 sobre 23 miliamper. Muy bien, entonces con esas corrientes obtenidas pues podemos proceder a calcular los voltajes de cada una de estas resistencias y bueno, en realidad antes de ello tendremos que plantear cuáles son las corrientes del circuito original, con el objetivo de aplicar las leyes de Kirchhoff de corriente sobre cada uno de estos nodos, pues de los nodos pues no sobre todos, pero en algunos nodos claves, por así decirlo, con el objetivo de obtener pues las corrientes que nos queden por conocer. En este caso pues vamos a ver cuáles nos quedan. Aquí tenemos esta corriente I2 que va a venir por aquí. Pues como es negativa, en realidad por acá van a venir 12/23 miliamper. Por I3 por aquí sí van a venir 11/23 amper de miliamper, perdón. I1 también va a venir por acá con 2 sobre 23 miliamper. Y bueno, por acá vamos a proponer una corriente que va para acá, entra a este nodo junto con esta corriente I1. Vamos a llamarle IA, I sub A,
y pues su valor lo podemos encontrar mediante la aplicación de la ley de Kirchhoff de corriente sobre este nodo. Y también vamos a proponer otra corriente que va para acá y vamos a nombrarla IB. Entonces ambas vamos a conseguirlas mediante la aplicación de la ley de Kirchhoff de corriente sobre este nodo y este nodo. Entonces pues de forma rápida, por así decirlo, vamos a conseguir entonces que IA va a ser igual a, bueno, a este nodo va a entrar esta corriente I1 y esta corriente IA, y va a salir la corriente I3, de forma que vamos a tener que I1 más IA va a ser igual a I3. Entonces, restando ambos lados de la ecuación I1, vamos a tener que IA es igual a I3 menos I1, lo que vienen siendo 11/23 miliampere menos 2 miliampere, 2/23 miliampere, lo que resulta 9/23 miliampere. Luego, pues la corriente IB va a ser igual a, va a entrar esa corriente por este nodo, va a salir por acá una corriente de 12/23 miliampere y va a subir por aquí una de 2/23, de forma que esta IB viene siendo la suma entre el negativo de I2 más I1, le que van a ser 12/23 miliampere más 2/23, lo que van a ser 14/23 miliampere. Entonces pues con eso podemos encontrar los valores de los voltajes de cada uno de los voltajes de las resistencias que tenemos. Y bueno, pues para hacer eso vamos a abrirnos un poco más de espacio. Borrando esas ecuaciones que pues ya no necesitamos en este preciso instante, puesto que ya por así decirlo ya concluyó el análisis por el método de mallas, puesto que ya obtuvimos su objetivo era pues encontrar las corrientes estas de las corrientes de lazo que pues ya obtuvimos. En realidad ya obtuvimos todas las corrientes que circulan por el circuito. Entonces pues ya nomás nos queda pues encontrar cuál es el valor de pues de los voltajes de cada resistencia, ¿no? En este caso para resistencia R1 vamos a llamarle V1, para resistencia V2 vamos a llamarle V2, etcétera. Entonces V1 por ley de Ohm es igual a la corriente I1 por resistencia R1, lo que es igual a, tenemos I1 2/23 miliampere por la resistencia 1, que son 250 ohms, lo que nos da 1/46 volts, o expresado de otra forma 0.022 volts. Yo voy a reportar este resultado que obtuvimos en fracción. Es 1/46. Parece un 9. En realidad es un 4. Es 46. Bueno, entonces luego el voltaje V2 pues viene siendo que tenemos esta corriente. Aquí está la resistencia 2. Es IB, la corriente que pasa por ahí, por R2, que es igual a la corriente IB, pues un 14/23 multiplicando por resistencia R2, que son 125 ohm, nos da igual a 7.92 volts, que también lo podemos expresar como 0.076 volts, pero yo lo voy a expresar como pues esta fracción de 7/92 volts. Luego el voltaje V3 que es el voltaje de esta resistencia R3, pues va a ser IA por R3
lo cual va a ser 9 entre 23 miliamperes, que multiplica a la resistencia R3, que son 250 ohms, lo que tiene un resultado, un valor de 9 entre 92 volts, o de otra forma tiene 0.98 volts. Prosiguiendo, pues voltaje 4 va a ser la corriente, voltaje 4 que pasa por esta R4 va a ser el negativo de la corriente I2, ¿no? Porque pues es negativa, por la resistencia R4, lo que es 6 entre 23 volts, o 0.261 volts, etcétera, ¿no? Aquí estos son aproximados. Creo que aquí me faltó eso, 0.098 volts. Bueno, luego por último el voltaje de la resistencia R5 va a ser igual a va a ser igual a I3 por resistencia pues R5, ¿no? Lo que es igual a I3 11/23 miliamper por el valor de la resistencia R5, que son 500 ohms, lo que nos da 11/46 volts, o 0.239 volts. Vamos a aplicar pues, la ley de Kirchhoff de voltaje sobre pues, estos lazos, pues para verificar si se cumple pues se cumple la ley de Kirchhoff de voltajes, para ver si hemos realizado bien el procedimiento. Entonces, por aquí vamos a aplicar pues en esta trayectoria, en este lazo, de forma que vamos a tener B1. Luego, pues aquí estamos yendo en contra de la corriente, estamos yendo para acá, entonces menos B3 y más B2. Este es igual a 1/46 volts menos 9/92 volts más 7/92 volts, y esto nos da, si multiplicamos por 2 esta fracción, un algebraico, vaya, 2 entre 2, vamos a tener 2, y 46 por 2 es 92. Entonces aquí vamos a tener 2/92, ¿no? Volts. Entonces estos 2/92 se van a sumar con estos 7, haciendo 9/92 volts. Con esa resta va a dar 0. Entonces aquí por ahora se va cumpliendo la ley de Kirchhoff de voltaje. Bueno, entonces creo que por ahora es todo. Con eso podemos concluir el análisis de ese circuito. Entonces, pues sí, con eso concluimos el análisis de este circuito. Obtuvimos las corrientes, estas de lazo, que corresponden, pues aquí ya las marcamos, y pues estas corrientes que faltan para ya hallar todas las de circuito. Obtuvimos todos los voltajes de todas las resistencias, y bueno, pues nos faltó en realidad este voltaje entre este nodo A y el nodo que está aquí, pero pues eso se puede obtener fácilmente mediante la aplicación de la ley de Kirchhoff de voltaje sobre uno de estos dos lazos, pues con el objetivo de despejar ese voltaje. Pero bueno, pues con esto concluimos.